dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, para que podamos comprenderla, entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes y listos para recibir instrucción, Señor. Bendice a aquellos que vienen en camino también para que lleguen con todo bien y podamos juntos alabarte en el estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Gracias. Pues nuevamente llegamos a otro mes. Terminamos el mes de julio, comenzamos el mes de agosto. Y el año se va volando, ¿verdad? Ya pasamos la mitad del año. Y parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad. Ya vamos con rumbo a Navidad otra vez. Bueno, pues hoy tenemos, como es costumbre, el primer domingo de cada mes, la sesión de preguntas y respuestas, donde pues en esta ocasión, ¿verdad? Una de las maneras de enseñar, como el apóstol Pablo hacía, era preguntar. Él hacía sus propias preguntas y se respondía, pero me imagino que cuando él instruía y enseñaba, pues también le hacían preguntas. Así es de que es una muy buena manera de instruir, ya que estamos precisamente dando respuestas a esas dudas, a esas inquietudes, a esas cosas que tal vez no quedaron muy claras cuando solamente escuchamos. Quizás nos quedamos dormidos en esos momentos precisos que queríamos saber algo, o nos distraímos, o perdimos el hilo de la predicación y ya no pudimos levantarnos y alzar la mano y preguntar, ¿verdad? Durante la predicación. Pero ahorita en la escuela dominical, pues es el momento que sí podemos hacer esas preguntas. Y claro, no conozco todas las respuestas, pero las respuestas que no conozca, pues las buscamos. Llegamos a esa respuesta, a esa pregunta que andamos buscando. Ya que el Señor nos ha dejado su palabra, en la cual pues podemos encontrar esas respuestas. Amén. Así que en estos pasados días hemos estado estudiando. Si tienen preguntas en Romanos, Gálatas y 1 Corintios. Así que esos son los estudios que llevamos durante los domingos y viernes. Si hay alguna pregunta ahí, algo que no quedó algo claro, pues podemos aclararlo. O si hay alguna pregunta en cualquier otra parte de la Escritura también, preguntas de la vida cristiana, de la iglesia en sí, cualquier pregunta. Amén. Así que, ¿alguien trae una pregunta? ¿Ya tienen sus preguntas listas? Amén. Pastor Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta sobre el estudio, digamos, para un niño? Se me hace que mi hermana preguntó algo similar hace meses, pero cuando viene a los niños, se trata con los niños, ¿cuál es la manera para explicarles la Biblia de una forma simple, pero también de una forma donde, pues, plenamente es el Evangelio? Porque nos hemos encontrado con muchas circunstancias donde hay niños y pues a veces uno dice, ¿cómo puedo hablar con ellos de una forma fácil sobre la Biblia? Que no sea simplemente historias, pero que sea lo que ellos puedan reconocer también como niños. Hey, necesito un Salvador. Bueno, muchas veces sobreestimamos, o sí, sobreestimar es lo contrario de... No, bueno,
subestimamos, la verdad. A veces subestimamos a los niños, pero ah, ah, pensamos que no pueden comprender algunas cosas, pero hay veces yo me sorprendo de las cosas que los niños dicen y hacen, ¿no es cierto? O sea, a veces he escuchado niños pues pequeñitos hablar como si fueran adultos. En veces digo, ay, ¿de dónde sacó esas palabras? ¿No? Y hay veces que los subestimamos, pero recuerden que tienen un cerebro y un cerebro que a la edad de ellos no tiene tantas cosas preconcebidas como nosotros. Nosotros como adultos muchas veces tenemos que desaprender muchas cosas, ¿sí o no? Y es más difícil desaprender que aprender, ¿sí? Porque hay veces venimos con ciertas enseñanzas que como nos las enseñaron quizás cuando estábamos jóvenes y las escuchamos por muchas veces, y quizás esas enseñanzas estaban erróneas, pero con esas enseñanzas crecimos. Entonces nos cuesta mucho trabajo a hacer a un lado o borrar esas enseñanzas para aprender algo nuevo, ¿sí? Pero los niños tienen una mente nuevecita, limpiecita, que pueden captar muy bien. Y el Evangelio es tan simple que hasta un niño lo puede comprender, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es pues bajarnos a su altura y comprensión. Los niños aprenden mucho, ustedes saben, con dibujos, con ilustraciones, y solamente necesitamos pintar esas ilustraciones en su cerebro. No necesariamente tenemos que hacer los dibujitos, ¿verdad? Pero tenemos que mostrarle alguna verdad con algo que ellos ya entienden, ¿sí? Que es precisamente como Dios enseñó a su pueblo, ¿sí? Dios empezó, el Antiguo Testamento está basado en historias e ilustraciones, ¿sí? Tipos y figuras por medio de ritos, fiestas, celebraciones, sacrificios, que todos esos eran muy ilustrativos para alguien que estaba por primera vez recibiendo instrucción, ¿sí? Como un padre enseña a sus niños. Así que, pues yo siempre uso el ejemplo de los libros que están escritos para los niños, por lo regular tienen muchos dibujos, ¿sí? A medida que vamos creciendo ya se van acabando esos dibujos. Ya lo único que vemos en los libros ya es puras letras, ¿sí? Pero también de vez en cuando nos ayuda mucho cuando vemos algunas ilustraciones en los libros, ¿sí o no? Así que es más, aún el Señor Jesús nos dejó ahora para la iglesia ilustraciones también, cosas que podemos ver físicamente para entender verdades espirituales que no podemos ver. Así que el Evangelio pues es de la manera simple, es como le dirían a un niño, Jesús te crió, Jesús te ama, así como tu papá o tu mamá te aman, ¿sí? Y quiere lo mejor para ti, ¿sí? Eso es un lenguaje que un niño puede comprender, ¿sí? Como tener también ciertos libros, en caso de, como el domingo pasado, Ujú. unos libros que hablen con los niños y de los niños, ¿no? Digo, llena las librerías y traer unos libros para cuando se ofrezca. Sí, claro, tenemos por lo general los niños les gusta ver caricaturas, ¿no? Dibujos y aprenden mucho de eso, ¿sí? Todas las caricaturas están enfocadas en eso, los libros para niños, así que por eso se han hecho tantos libros con enseñanzas para
niños a base de dibujos. Así que, pero no necesariamente tenemos que dibujarlos, enseñarlos, también les podemos pintar en su mente un dibujo, ¿sí? Una ilustración para que puedan entender lo que les queremos explicar, ¿sí? Además, pues el Evangelio es simple, ¿verdad? Jesús te ama, dice. Es más, los cantos también para niños, pues son simples, ¿verdad? Así que pues tratemos de usar un lenguaje simple, lo más simple. Y hay veces que nos sorprenden porque hay niños que sacan palabras que solamente escuchamos de adultos, ¿sí? Pero cuando las saben usar en un buen contexto, ¿verdad? Que es lo que nos sorprende en veces. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Sí, ok. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, porque hemos estado estudiando Gálatas y de no cambiar el Evangelio. Entonces mi pregunta es, ¿qué cambios en el mensaje sobre Jesús harían que ya no fuera el mismo Jesús del Evangelio? Y pregunto porque, en mi opinión, no sé si sea cierto o no, creer que puedes perder la salvación o que Jesús solo abrió la puerta y ahora te toca llegar a la meta, para mí, mi entendimiento de la Biblia es una blasfemia que pone la confianza en uno, y eso significa que si la gente cree eso, realmente es muy probable que no vean a Cristo cuando mueran. ¿Es cierto eso? Es muy probable que no vean a Cristo, ¿qué? Cuando mueran están condenados porque estaban confiando en ellos mismos. Oh, claro, recuerden que todas las religiones falsas o todas las religiones falsas del cristianismo siempre hablan de Jesús, ¿sí? Y Jesús. Pero hay que saber que las falsas religiones tienen ideas erróneas de quién es Jesús, ¿sí? Y cualquier idea errónea acerca de Dios o de Jesús nos hace ¿qué? Idólatras. ¿Recuerdan cuando vimos en Romanos, el estudio en Romanos, más bien de 1 de Corintios sobre la idolatría? Así que si nosotros tenemos cierta opinión acerca de quién es Dios, ¿sí? Y estamos confiando en ese Dios del cual nosotros tenemos esa opinión, vamos a estar confiando en un Dios falso, ¿sí? O en un Jesús falso, si esa opinión que tenemos no es lo correcto de lo que la Biblia dice acerca de Dios, ¿sí? Así que tenemos que poner nuestra confianza no en nuestra opinión, sino en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes saben que por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios, pero sí hablan de Jesús, ¿sí? Y predican de Jesús y del Evangelio de Jesús, pero ellos no creen que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que creó todas las cosas, sino ellos creen que Jesús fue creado, ¿sí? Así como nosotros. Entonces, al instante de que una persona cree en Jesús de esa manera, no está confiando en el Jesús verdadero, y el Jesús que no es verdadero no puede salvarlo, ¿sí? No puede salvar a alguien. El único Jesús que nos puede salvar es el Jesús verdadero del cual habla la Biblia, ¿sí? Así es de que recuerden, las religiones falsas todas son opiniones. Alguien tuvo la opinión de que Jesús es así, se salió de lo que dice la Escritura y con esa opinión se fue a hablarle a otras personas y pues hubo otras personas que también estuvieron de acuerdo con esa opinión y se fueron agregando y así se hizo un movimiento, ¿sí? Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando
ah, de estar seguros de que la palabra de Dios dice lo que estamos pensando que dice, ¿sí? Hay que asegurarnos, porque en algunos casos, especialmente en cuanto al conocimiento de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo y de la salvación, tenemos que estar seguros, ¿sí? De que tenemos la verdad acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la salvación, ¿sí? Porque si erramos en alguna de esas partes, pues lo vamos a descubrir un día cuando estemos allá delante del juez y nos diga, no te conozco, imagínense, nunca te conocí. Así es de que ese es el peligro de la falsa doctrina, que muchas veces no entendemos. Yo por un tiempo no entendía eso. O sea, pues, hablan de Jesús y predican de Jesús, pues han de decir la verdad, ¿no? Pero no siempre se habla de la verdad. Recuerden que Satanás siempre usa la verdad y la tuerce. Satanás no enseña, no todo lo que Satanás enseña es mentira, ¿sí? El problema es que lo mezcla la mentira con la verdad, y ahí es donde está la dificultad para discernir, ¿sí? Para separar la falsedad de la verdad. Ahí está lo difícil. Entonces, sí, esta pregunta es sobre otras iglesias cristianas y no como, porque lo de los testigos de Jehová es como algo obvio, ¿verdad? Y también los mormones, que es el hermano de Satanás. Pero en las iglesias cristianas es algo sutil, y por eso pregunto si alguien cree que es Jesús más su esfuerzo, ¿eso es el Jesús de la Biblia? Bueno, ahí estamos hablando de la salvación, ¿verdad? También si tenemos una idea errónea acerca de la salvación, aquí no debemos de estar errados, ¿sí? Porque esto es cuestión de vida o muerte, ¿sí o no? Si nos equivocamos aquí, las consecuencias son fatales, son trágicas. Así que tenemos que entender bien lo que es la salvación, ¿sí? Y la Biblia pues nos enseña, ¿sí? Que la salvación es ¿de quién? De Jehová, que es de Dios, ¿verdad? Pero también nos habla de que es responsabilidad del hombre, ¿sí? ¿Sí? En algunas partes de la Escritura nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Bien clarito, ¿sí? O sea, y no solamente en una parte, sino en varias partes. Que Él nos amó antes de haber creado todas las cosas. Pero también nos dice que el hombre se tiene que arrepentir, que tiene que venir a Cristo, que tiene que confesar que Jesús es ¿quién? El Señor, que tiene que confesar su pecado, arrepentirse de pecado, y eso es algo que el ser humano hace, ¿sí? Entonces hay algunas religiones o movimientos cristianos que se ponen mucho su énfasis en la responsabilidad del hombre, y es verdad, sí, porque el hombre es responsable, si no viene a Cristo, ¿el hombre qué? Se condena, ¿sí? Así que muchos ponen el énfasis solamente en esta parte que es el hombre, y por eso se van mucho hacia el lado del esfuerzo humano, donde es por obras, es por lo que hace el hombre o deja de hacer. Inclusive hay unos que hasta se enfocan mucho en los 10 mandamientos, que tienen que cumplir los 10 mandamientos, porque si no, pues no obtienen la salvación. O sea, se van de todo hacia ese lado, ¿sí? Y luego hay otros que se vienen del todo de este lado, donde dicen, no, pues es Dios el que nos va a salvar, así de qué nos vamos a preocupar, ¿sí? Si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pues
Es más, ¿para qué predicamos el Evangelio si Dios ya sabe, ya escogió a los suyos y solamente esos se van a salvar? Así que, pues, ¿sí? O dicen, yo solamente ¿cómo dice? Me entrego a Dios y dejo que Él haga en mí todo, ¿verdad? O sea, se vienen todos hacia este lado, ¿sí? Entonces, ni para allá, ni para aquel extremo, ni para este extremo, sino que hay un balance, ¿sí? Y es lo que hemos estado viendo en Romanos, ¿sí? Que es Dios, sí es Dios. La salvación es completamente de Dios, pero así mismo como es de Dios, el hombre tiene que aceptar eso también, ¿sí? Porque si no lo acepta, entonces es responsabilidad del hombre. ¿Cómo es que el por qué muchos se van para aquel lado o para este lado? Es que es muy difícil de reconciliar las dos cosas para la mente humana. Pero para Dios no hay ningún problema. Para nosotros sí. ¿Sí? Así que como no entendemos, tal vez algunos entienden esta parte y por eso apoyan mucho esta parte, y tal vez otros entienden esta parte muy bien, muy fácil, ¿verdad? Porque pues el hombre siempre tiene el deseo de ganarse las cosas por medio del esfuerzo, ¿sí? Casi cuando recibimos algún regalo, nos preguntamos, ¿por qué me está dando ese regalo, no? Y queremos pagar esa acción, ¿no? Así que el hombre siempre busca pagar lo que recibe sin esfuerzo, ¿sí? Entonces es muy fácil de entender esta parte. Y esta nos cuesta un poquito más, no es que nos cueste más trabajo entender, pero el problema es que no podemos reconciliar las dos cosas. Y nadie puede hacer eso, ¿sí? Es porque no tenemos la mente de Dios, ¿sí? Pero la Biblia es muy clara en enseñar tanto esta parte como esta parte. Y aunque no lo entendamos, tenemos que confiar en lo que la Escritura dice, ¿sí? Cuando nada más confiamos en esta parte, no estamos confiando en esta parte, entonces realmente no estamos confiando en lo que la palabra de Dios dice, ¿o sí? ¿Sí entendieron mi pregunta? Si nomás confiamos en una parte y no en la otra, ¿estamos verdaderamente confiando en toda la palabra de Dios? No, porque una verdad a medias sigue siendo ¿qué? Mentira, ¿sí? Entonces, toda la verdad es que confiemos en todo lo que Dios dice. O sea, no vamos a decir, yo confío nomás en esto porque esto es lo único que entiendo. Esto no lo entiendo, así que en eso no confío, ¿no? No, si Dios lo dice, es para que confiemos, porque tenemos un Dios en el cual podemos tener ¿qué? Toda confianza. Él es fiel aun cuando nosotros no lo somos, ¿sí o no? Entonces, en algunos movimientos se promueve mucho esto, pero no se enseña esta parte, ¿sí? Y por eso muchos dicen, no, es tu decisión y tú tienes que venir a Cristo y tú tienes que hacer esto y tú tienes que dejar de hacer aquello y tú, porque está basada en el esfuerzo humano. Nada más iba a decir como si una persona, es lo mismo que había preguntado, como si una persona cree que puede perder la salvación y caer en un pecado grave, significa que no serán salvos. ¿Eso es creer en un Cristo diferente de la Biblia? Y esa es la pregunta. Sí, o sea, en la Escritura tenemos plenamente claro que la salvación no se pierde. Pues en Romanos, ¿qué dice? Recuerden que Romanos, si vamos a hablar del Evangelio, la
la mejor lugar donde podemos ir es, ¿a dónde? A Romanos, porque Pablo da la explicación completa acerca del Evangelio, ¿sí? Entonces, ahí nos dice claramente que ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Verdad? ¿Quién nos puede separar? ¿Alguien? Y luego también vimos, por ejemplo, el capítulo 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también que llamó, y a los que llamó, a estos también que justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. La cadena esa no se puede, esos eslabones no se pueden romper, ¿sí? Lo que Dios inicia, termina, ¿sí? Además, la salvación no es causa del hombre, ¿sí? Porque si lo hubiéramos obtenido por medio de algún esfuerzo humano, de esa misma manera la perderíamos, ¿sí? Pero la salvación depende de Dios, ¿sí? Cuando Dios hizo la promesa con Abraham, ¿sí? De que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y luego que él dijo que cortara animales y los pusiera ahí, y así era como se hacía anteriormente un contrato, ¿no? Era la firma. Pero ambos tenían que pasar, ¿sí? Cuando firmamos un contrato, ¿nomás firma una persona o firman las dos? En un contrato se requiere las firmas de las dos personas que están haciendo el contrato, ¿no? O si hay más personas, todas tienen que firmar. Pero en ese caso, ¿quién fue el único que pasó por ahí? Solamente Dios, ¿sí? Porque Él mismo se prometió a sí mismo que iba a cumplir esa promesa, ¿sí? Abraham solamente estuvo observando, pero Dios hizo la promesa consigo mismo, ¿sí? Y en el momento que Dios no cumpla su promesa, entonces, ¿qué indica eso? Que no podemos confiar en un Dios que no cumple sus promesas, ¿sí? Y eso sería un gran desacrédito para Dios, ¿sí? El que Él mismo rompa su promesa. En Isaías dice algo muy curioso, dice, estemos a cuenta, como mi parte, tu parte, pero lo curioso es que Dios dice, no dice, haz esto, sino dice, si tus pecados son rojos como escarmesí, vendrán a ser como lana blanca. Ese es el trato de Dios y solo es del lado de Él. Uh-huh. Si tus pecados son rojos, yo los voy a limpiar. Y también en Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Uh-huh. O sea, si Dios justifica, ¿quién puede acusar? Uh-huh. Si Él es el juez, si es el juez supremo, y si Él dice, tú eres inocente, ¿quién lo puede contradecir? Ni siquiera la misma persona. ¿Sí? Así que es la declaración. Recuerden que es Dios que nos justifica. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir justificar? Purificar, declarado justo. Quiere decir que nos ha declarado justos, que nos ha declarado ¿qué? Buenos. ¿Sí? Justo significa bueno. ¿Sí? También
Así que si Él nos declaró que somos buenos, en verdad, imaginen contradecir la palabra de Dios cuando Él dice, tú eres bueno, delante de mí tú eres bueno. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en mi Hijo. Y todo aquel que ame a mi Hijo, yo lo amo. Llega el hombre, el pastor, y dice, ustedes tienen que ponerse bien con Dios, y contradice todo lo que dice la justicia de Dios. Bueno, también es que es la otra parte, ¿verdad? También no es nomás de ya Dios me salvó y ahora pues ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Recuerden que no debemos irnos ni a un extremo ni al otro. En términos de condenación, ¿sí? Así es de que recuerden que nadie puede venir a Dios. ¿Qué dice Romanos? Nadie, ¿qué dice Romanos 3:10? Donde dice que no hay ni siquiera un ¿qué? Dice, ¿qué pues? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún ¿qué? Uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ahora fíjense, esta es la declaración de Dios, la descripción de Dios del hombre. Todos, dice, todos se desviaron a una, se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, por si alguno dice, solamente yo, dice, ni siquiera ¿qué? Uno, ¿sí? Y luego describe, sepulcro abierto es su garganta. O sea, imagínense, ¿qué es un sepulcro abierto? ¿Qué vemos en un sepulcro abierto? Gusano y todo, ¿eh? Eso es lo que sale de la garganta del hombre, ¿sí? De la boca, lo que habla, puras tonterías, ¿no? Con su lengua engañan. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, ¿sí? El hombre está muy propicio a, si es ofendido, lo quiere matar a la otra persona. Sí, está dispuesto, o sea, como dice aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre. Así que no hay quien busque a Dios. Si no fuera por Dios, que es el que abre la mente del hombre primero, que le pones su espíritu, que hace el trabajo en el corazón, el hombre por sí solo no puede venir a Él, ¿sí? No puede ser salvado. Así que, pero claro, una vez que el hombre conoce esto, también tiene que aceptar a Dios, ¿sí? Pregunto porque pues tenía amigos y amigas que buscaban de todas las maneras posibles probar que la salvación se pierde. Uh-huh. Y yo pensaba para mí misma, no están creyendo en la suficiencia de Cristo. Y mi mente decía yo, eso es falta de fe, puede ser que no sean salvos. Yo puedo determinar eso, que no son, que en decir que están confiando en ellos mismos no son salvos. Uh-huh. Una persona miren, una persona que dice que la salvación se pierde, está blasfemando, ¿sí o no? Porque es contrario a lo que la Escritura dice, ¿sí o no? E ir en contra de lo que Dios dice, ¿qué es? Blasfemia. ¿Sí? Estamos acusando a Dios de que no tiene el suficiente poder para salvar a una persona y mantenerla salva hasta el día del juicio. Entonces estamos confiando en un diosito. Por eso allá le llaman diosito, ¿sí? Pero no es un diosito, es el Dios todopoderoso, ¿sí? Además de que Él nos amó antes de la fundación del mundo, y ese amor, ¿se acuerdan que amar en la Escritura? O conoció, cuando dice nos conoció antes,
significa no solamente conocer a la persona, sino tener una relación íntima con esa persona. O sea que Dios, antes de que fuésemos creados, Él tuvo una relación íntima con nosotros, ¿sí? Cuando todavía no existíamos. Imagínense eso. O sea, dijo uno, enrédense esa idea alrededor de su cabeza, de pensar que Él nos amó antes de haber sido creados, ¿sí? Y si Él nos amó antes de ser creados, al amarnos también esa misma palabra tiene la connotación de ser destinado, predestinado. O sea que Él va a hacer lo que se necesita para que un día eso se haga realidad ya en lo físico, ¿sí? Nada más para aclarar, yo no estoy diciendo que no van a ser salvos, pero lo que yo hice, porque estas amistades ya no son más, sigo orando por ellos, que Dios abra su entendimiento, pero sí, muchos dirían, pues tú estás juzgando, no debes juzgar. Y que dice, una persona, porque en mi punto de vista yo puedo determinar en un momento si crees en el Evangelio o no, y no es para condenación, pero para saber. Eso se puede dudar. ¿Cómo? Una persona que no confía en la seguridad del sacrificio de Jesucristo, uno como humano no puede condenar a nadie, pero uno puede dudar, decir, ¿serán salvos? Pues la Escritura nos dice, ¿verdad?, que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será, ¿qué?, desatado en el cielo, ¿verdad? Porque así como Jesús le dijo a Pedro que tenía la llave, ¿sí?, de la salvación. ¿Y cuál es la llave de la salvación? Sí, la confesión que Pedro hizo. Tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y en base a eso, una persona que confía y cree que Jesús es Dios, ahí está la clave, la llave para entrar al reino de Dios, ¿sí? Así que todo aquel que confesare que Jesucristo es ¿qué? El Señor, ¿será qué? Salvo, ¿sí? Así que si una persona no cree eso, uno debe, en base a lo que la Escritura dice, no en nuestra opinión, podemos decir, no es salvo. Tú si no te arrepientes vas a ser condenado. No quiere decir que ya estás condenado, ¿verdad? Porque la oportunidad existe hasta que la persona muere, o antes de que muera, pues. Pero sí, vamos a decir, esta persona duda de la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, no lo estoy juzgando para condenación, pero lo estoy juzgando de que no es salvo, que necesita ser instruido, que necesita poner su confianza solamente en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, es importante también reconocer, especialmente cuando habla de cosas como condenación o juicio, algo que yo he observado en estudiar mucho este año y el año pasado he estado leyendo bastante, y uno fácilmente puede encontrar patrones en la Biblia. Y los patrones que se encuentran siempre es que mientras que hablan de advertencias, como diciendo Hebreos especialmente, donde dice que si uno pisotea o si uno se va de Dios, dice ya no hay más sacrificio. Es decir, que la persona que ha probado, que ha estado aquí con nosotros, ha disfrutado del Espíritu Santo, ha participado en el servicio, ha estado aquí aplaudiendo con nosotros y se va y ya nunca regresa, ya no hay más sacrificio en términos de que no hay otra salvación. Y si la propia verdad, la única verdad que existe, la rechazan, pues ya no hay nada más en lo cual puede creer para ser salvo. Pero después de cada advertencia, siempre como Pablo, como el autor de Hebreos, siempre dan un recordatorio y dice, más con vosotros, dice, sabemos que ustedes son hijos de Dios. Entonces siempre cuando hablan de una advertencia, como Hebreos 6, por ejemplo, habla de una advertencia para no ser perezosos, pero no es de condenación, es de recordarles que no hay nada aparte de Cristo. El problema que se encuentra ahorita en iglesias es que cuando predican o hablan sobre el juicio y de tomar responsabilidad y de cuidar su camino, no lo están haciendo por medio de que uno ya es justificado. Está diciendo, cuida su camino porque quizás no llegues.
Y eso es lo contrario a lo que Pablo demuestra incluso cuando comienza 1 de Corintios. Esa iglesia estaba llena de pecado. Y cuando les habla, dice, les quiero recordar que son hijos de Dios, que son amados, que fueron llamados por un propósito grande, sabiendo que eran pecadores. Pero es una manera de hablarles para recordarles que la vida no es simplemente de hacer lo que quiera cuando es salvo, es de vivir dignamente en la piedad de Dios. Y ese patrón es donde uno ve la diferencia entre el que reconoce que es justificado, porque usted mismo puede hablarnos de la responsabilidad durante el servicio, decir, tenemos que ponernos las pilas, pero no para juzgar o condenar, sino para un recordatorio de que ya somos justificados. Y eso creo que también es gran diferencia, porque muchos predican y dicen, cuiden su camino porque ya son hijos de Dios. No, cuiden su camino porque quizás no lleguen. Y es gran diferencia ahí. Oh, sí, pues en el juzgar, ¿verdad? Podemos juzgar, porque muchas personas utilizan precisamente, ¿y quién eres tú para juzgar? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios dice que no debemos de juzgar, y siempre utilizan eso como defensa, pero si conocemos la palabra, si Dios nos ha dado la palabra de Dios es para que aprendamos a juzgar, ¿sí? O sea, no, porque hay dos sentidos. Uno es juzgar, es identificar, a examinar, ¿sí? El sentido de juzgar es con Z, ¿eh? Ok, ya se me olvidó. Se ve extraño, pero tiene un sentido que es de examinar y otro que es de ¿qué? Condenar. Nosotros no podemos hacer esto. Cuando la palabra juzgar la hacemos la tomamos como forma de condenar, eso no nos pertenece a nosotros. Eso solamente le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero en examinar, sí, todo el tiempo tenemos que estar ¿qué? Examinando, usar nuestro discernimiento, ¿sí? Porque en este mundo, el príncipe que reina este mundo es ¿quién? Satanás, ¿sí? Y él es ¿qué? Mentiroso. Así que si nosotros conocemos la verdad, siempre vamos a estar combatiendo con la mentira, ¿sí o no? Así que cuando uno de nuestros hijos hace algo mal, pues no le decimos, oh, no tengo que juzgar, porque pues quién sabe qué estaría pensando, pero pues no lo tengo que juzgar. No, hizo algo mal, hay que hacer lo que se necesita, estamos juzgándolo, ¿sí? No lo estamos condenando, pero tenemos que hacer algo al respecto, ¿sí o no? Cuando una persona dice que la salvación se pierde, no le vamos a decir, tú ya estás condenado, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. No, pero estamos juzgando en la forma de examinar, ¿sabes qué? No has entendido la salvación, y si esa es tu manera de pensar, tú aún no eres salvo, ¿sí? Y necesitas arrepentirte y conocer la verdad, ¿sí? No lo estamos condenando, pero le estamos advirtiendo, ¿sí? Y nosotros solamente podemos advertir por medio del examen, de lo que, como dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿sí? Con las expresiones uno puede juzgar, examinar que esa persona no es salva. Lo más extraño es que dentro de esas iglesias, cuando el pastor en verdad condena, es decir, dicen, quizás no son hijos de Dios. No es examinación, es literalmente decir, cuídense o al infierno se van. A la propia congregación, los miembros creen que ese tipo de condenar es bueno. Pero cuando uno dice, hey, tenemos que examinar lo que es la Biblia, lo que dice la Biblia, entonces dicen, ahora estás juzgando. Entonces como que lo tienen al revés. Y dicen, el condenar del pastor es bueno. No, es a cuidar sus ovejas. Pero no es cuidar, eso es literalmente decir, yo no sé si los voy a ver en el cielo. Eso es condenación, condenar es ser Dios. Bueno, también porque el concepto erróneo de la iglesia. Miren, la iglesia, ¿qué es la iglesia?
es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia está formada de creyentes, ¿sí? Los creyentes somos, ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que, ahora, es cierto que donde la cizaña crece en todas partes y hay que tener cuidado con la cizaña. Pero como nosotros no conocemos a fondo el corazón del hombre, nosotros nos guiamos por lo que la gente aparenta ser o dice, ¿sí? Porque más de eso no podemos, ¿qué? Discernir. Pero eventualmente el que no es creyente se va a dar a conocer por sus acciones y por su manera de hablar, ¿sí? Su actitud, tarde o temprano, ¿sí? Así que nos podemos dar una idea de quién aún no ha creído, quién no ha sido salvo, y eso no quiere decir que somos perfectos, porque en realidad ninguno de nosotros somos perfectos. El cuerpo de Cristo no es perfecto, ¿sí? Dios nos va a perfeccionar un día. Por eso dice, a todo aquel que Él llamó, ¿qué? Un día va a ¿qué? Glorificar. La glorificación es la perfección. Pero mientras no lleguemos allá, todavía somos ¿qué? Todavía no somos ¿qué? Perfectos. Pero vamos en ese camino, ¿sí? Es más, puede decir que ni vamos en ese... Dios ya nos hizo santos, ¿sí? Posicionalmente, delante de Dios, somos santos. Pero no en la práctica todavía. Pero un día vamos a ser santos posicionalmente y también en la práctica, así como los ángeles, ¿sí? Que es ambos. Pero ahorita, aún con nuestras imperfecciones y todo, Dios nos declaró santos. Así que somos santos no porque nosotros actuamos santamente, sino porque el juez soberano nos dice que somos santos. Así que delante de Él somos declarados ¿qué? Justos. Somos declarados ¿qué? Santos. ¿Y quién puede decir que no somos santos? Si Dios es el que justifica, ¿sí o no? Dios es el que nos dijo que somos santos. ¿Quién lo puede contradecir? Aunque en la práctica no somos todavía santos, ¿sí? Pero también eso es parte de Dios, ¿sí? Que un día nos va a presentar delante del juez sin mancha y sin arruga. ¿Y qué son las manchas y arrugas? Los pecados, las imperfecciones que todavía tienen que perfeccionarse, pero en la práctica, no en la posición. Algo que había dicho usted cuando estamos estudiando Romanos 8, no se me olvida. Y es algo que dijo en Romanos 8, 32 al 34, cuando dice, ¿quién es el que condenará? Sino que Cristo es Dios es el que justifica. Y dice, y no solamente de eso, dice, pero el que murió y aún resucitó. Y dice, si Dios no escatimó a su Hijo y Él murió y ha resucitado, la garantía no simplemente es que los justificados, es por medio de que Cristo murió, Cristo resucitó y ahora está vivo y está a la diestra del Padre. Dice, intercediendo por nosotros. Ahí hay una garantía que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con esa justificación celestial de Dios, y es muy interesante eso. Sí, Dios mismo vino a la tierra, se encarnó en Jesús para morir por nosotros, ¿sí? ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Porque el que peca, muere. ¿Sí? Así que el propio Dios, ¿sí? Es más, ¿cómo se dice? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Es más, cuando iban en camino, Isaac le dijo, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio, no? O sea, ¿quién va a ser sacrificado? ¿Qué le respondió Abraham? Dios se proveerá, ¿sí? O sea, que el mismo Dios se proveyó a sí mismo, ¿sí? Y el mismo Dios encarnado en Jesús fue el que fue a la cruz, ¿sí?
para pagar por nuestros pecados. Así que si Él pagó por nuestros pecados, ¿qué pecados quedan sin pagar? ¿Eh? Así que Él lo hizo todo en esta parte. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Sí? Poner nuestra confianza en ese sacrificio. ¿Sí? Y ahí es donde está la predicación, ¿sí? La predicación de que aunque seamos escogidos, aunque hayamos sido escogidos, nadie se salva si no escucha el Evangelio. ¿Sí? La salvación no es por percepción, no es por ideas, no es por nada, es por, la fe viene ¿por qué? El oír, y el oír algo acerca de Cristo, de la palabra de Cristo, ¿sí? Que sería más apegado a la traducción, ¿sí? Así que eso significa el Evangelio. Nadie se salva sin escuchar el Evangelio, ¿sí? Aunque haya sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Así que Dios va a mover cielo y tierra para que sus escogidos, ¿qué? De alguna manera, escuchen el Evangelio, conozcan acerca de Cristo. ¿Amén? Dos versículos que yo creo que nosotros como creyentes debemos de reconocer siempre son Romanos 8:30, que dice, los que predestinó, esos también escogió, o los que escogió, eso también predestinó, a los que predestinó, eso también llamó, a los que llamó, justificó. A los que justificó. Y los que justificó, no dice santificó, dice a los que justificó, glorificó. Es decir, que brincó un paso de santificación y llegó a la gloria, es decir, que el que es justificado en Cristo, a los ojos de Dios, como ya he dicho, es hecho santo. Hebreos 10:14 también dice algo bien importante, no sé si no lo puedo poner en la pantalla. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre y ahí está la palabra, santificados. Entonces, lo que no está en Romanos 8:30 está en Hebreos 10:14. ¿Y qué dice? Para siempre con una sola ofrenda. No dice con poquito esfuerzo tuyo, más la cruz, con una sola ofrenda perfecta de Cristo Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los santos. Sí, por eso, hermanos, también dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Eh? Sí. O sea, ¿cómo es que todavía alguien oyendo todas esas afirmaciones y verdades acerca de Dios todavía sigue confiando que la salvación es absolutamente por lo que el hombre hace o deja de hacer? El argumento más grande que ya me han repetido. El argumento más grande que me han repetido a personas que pues creen que la salvación se pierde en muchos diálogos y conversaciones que he tenido es un simple punto, y es el punto de decir que si significa que la salvación no se pierde, entonces me anda a decir que el que cree en Cristo como Señor y Salvador y luego se va y empieza a pecar y empieza a cometer homicidio, fornicación, adulterio contra su esposa, ¿esa persona sigue siendo salvo? Y yo luego digo, pues Cristo lo dijo muy claro, por sus frutos los conocerás. Es una cosa poder confesar que Cristo es Señor y Salvador, y otra cosa demostrar el fruto de Cristo y demostrar que uno verdaderamente ha sido justificado. Y es la razón que Juan, aún en 1 de Juan, dice, no todos los que estaban entre nosotros son de nosotros. Y cuando les dije este punto, era tan extraño porque dijeron, sí, pero eso no está hablando de todas las personas que se han ido, porque aún hay creyentes. Entonces dividen la palabra de una manera tan extraña que no está en la Biblia. Porque la Biblia es muy clara, los conocerás o son, Cristo dice,
o son mis amigos y enemigos del mundo, o son amigos del mundo y enemigos míos. También en el caso de creyentes, los creyentes también caen, pero no por eso dejan de ser creyentes, ¿o sí? ¿No cayó David? ¿No cayó Pedro? Imagínense, Pedro negó a Jesús no una vez, sino ¿cuántas veces? 3 veces. Y siendo ya creyente, ¿sí? O sea que, porque es más, todos nosotros seguimos pecando, ¿sí o no? Pecamos de pensamiento, pecamos porque hacemos cosas que no debemos de hacer y pecamos porque no hacemos cosas que debemos de hacer. Así que, ¿quién dice, oh, yo soy santito? No, yo sí, porque miren, hay movimientos donde dicen que ya no tienen pecado. Y luego se les olvida lo que dice Primera de Juan. ¿Verdad? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? ¿Hacemos mentiroso a quién? A Dios. O sea, si esa provisión está ahí en Juan, quiere decir que aún como creyentes vamos a seguir, ¿qué? Vamos a seguir pecando hasta el día que muramos, ¿sí? Pero si la salvación dependiera de que ya no pecamos más, ¿sí? Ya no sería por fe, sería ¿por qué? Por obras. Entonces la salvación ya no sería por gracia, por medio de la gracia. ¿Sería por qué? No lo ganamos, ¿sí? Así que ahora, el creyente puede caer y caer varias veces, pero no por siempre, ¿sí? Así que cuando no entendemos eso, y es más, en muchos lugares, miren, cuando se predica un evangelio que no es el verdadero, cualquier persona viene aquí y acepta ese evangelio. Pero se están convirtiendo a algo que no es la verdad. Y mientras uno no se convierta a lo que es la verdad, esa persona no la conoce Dios, ¿sí? O sea, el problema no es que nosotros conozcamos a Dios, lo más importante es que Dios nos conozca, ¿sí? Y cuando hablo de conocer es que nos ama, ¿sí? Porque el conocer en esa relación es tener una relación íntima con Dios. Así que muchas personas se convierten a algo que no es el evangelio verdadero. Y si no es el evangelio verdadero, entonces no tiene poder para salvación. ¿Qué dijo Pablo? El evangelio es ¿qué? Poder para salvación. Pero si esa persona cree en algo que no es el evangelio, ¿dónde está el poder para que se salve? Para que se salve. Amén. Así que cualquier error, cualquier mala idea en cuanto a por eso aquí esta es una verdad esencial. La salvación es cuestión de vida o muerte. Si nos equivocamos ahí, nos vamos a llevar una gran desilusión, ¿sí? Y lo peor es que una persona piense que es salva cuando en realidad no lo es. Y ese es precisamente el trabajo de Satanás. Hacer creer que las personas son salvas. Estaba leyendo algo, ¿verdad? Que dijo alguien, bueno, lo vamos a ver en la predicación de hoy de Romanos, ¿sí? Porque en lo mismo que las personas confían, eso mismo se convierte en su trampa, ¿sí? Porque entre más la persona confía en esas falsas enseñanzas, más se convierte en su propia ¿qué? Trampa. ¿Por qué? Porque las personas se hacen inmunes a la verdad, ¿sí? Porque la persona confía más y más en esas falsas enseñanzas que ya cuando escucha la verdad la rechaza, que es precisamente lo que le pasó a Israel, que precisamente es lo que vamos a ver más al rato. ¿Sí?
Así que por eso la falsa, yo no entendía antes qué tan peligrosa era la falsa doctrina, hasta que entendí eso, ¿verdad? De que si no confiamos en el verdadero Jesús, cualquier desvío, cualquier mala idea, cualquier opinión acerca de Jesús o de Dios en lo cual estemos equivocados, ya no estamos confiando en el verdadero Jesús, ¿sí? Y por lo tanto ya no hay salvación ahí, porque ese Jesús en el que nosotros pensamos que es el verdadero, no es el verdadero y por lo tanto no tiene poder para salvarnos. Algo importante es una pregunta y es otro de los puntos doctrinales de los que creen que la salvación sí se puede perder, y eso es que mientras el hombre esté vivo, cuanto peque severamente y tenga vida, tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento para salvación, de lo que yo entiendo de la Biblia, es uno. Se arrepiente una vez, acepta a Cristo como Señor y Salvador, confiesa que Cristo es el Señor y Salvador, se bautiza. La salvación se encuentra ahí. Pero en esta doctrina, en uno de esos puntos, se pinta de que como David, que cayó a la tentación y pecó, dicen, la razón que David llegó al cielo no es porque era técnicamente, no dicen eso, pero lo que insinúan en lo que voy a decir, prácticamente están diciendo, pues no, él ya había perdido su salvación ahí, pero la razón que llegó al cielo, y sabemos que llegó al cielo, es porque se arrepintió. Y dice, contra ti, solo ti he pecado, hablando con Jehová. Entonces, si no hubiera confesado eso, no hubiera llegado. Y de la misma forma, hablan de que cualquier persona, dice, si has pecado, te tienes que arrepentir de nuevo, reconciliarte delante de la congregación, siempre es lo que llaman al altar, a reconciliarse. Y eso es la forma de salvas. Así te salvas. Pero si no confiesas tu pecado, te arrepientes después de haber pecado y mueres, no, al infierno. También ahí la palabra de Dios es clara, porque para el que no es salvo necesita ¿qué? Arrepentirse. Pero el que es salvo y peca necesita ¿qué? Confesar. Mire, el creyente ya no necesita arrepentirse de su pecado, porque un solo sacrificio, ¿qué dice Hebreos? Por medio de un solo sacrificio, ¿sí? O sea, Jesús no va a morir como enseñan en la Iglesia Católica, ¿no? De que cada vez que se hace la Eucaristía, el Padre sacrifica a Jesucristo. Jesucristo es nuevamente sacrificado, ¿sí? No, Jesucristo nomás solamente murió una sola vez por los pecados, por todos los pecados, ¿sí? Por eso, aquí necesita uno arrepentirse de ese pecado, que es el pecado ¿de qué? Desobediencia, ¿no? Cuando una persona se arrepiente sinceramente, deja de ser desobediente, porque ha obedecido al llamado del Evangelio. Y desde ahí en adelante, la persona es obediente, aunque no sea obediente del todo, pero ya es llamado, es declarado por Dios como un obediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se arrepintió y pasó a ser ¿qué? De desobediente pasó a ser ¿qué? Obediente, ¿sí? Ya cuando se arrepiente la persona, Jesucristo pagó por todos sus pecados. Ahora la palabra nos dice que si pecamos, debemos ¿qué? Confesarnos, ¿sí? ¿Y qué es confesar? Confesar quiere decir lo mismo que, o estar de acuerdo
con lo mismo que si Dios dice que robar es pecado, ¿sí? Y si yo agarro algo, ¿verdad? Y no lo regreso, y no tengo intención de regresarlo, yo, ¿qué voy a decir? Voy a decir ahí, confieso. No voy a decir, Señor, pues yo pedí prestado eso. No, yo me lo robé. O sea, si Dios dice que eso es robar, yo tengo que confesar que lo que hice fue ¿qué? Robar. Que estoy de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Sí? Pero ya cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por este pecado de robar. ¿Sí o no? Pero ahora yo lo hice, ¿sí? Y lo voy a volver a hacer y lo hago otras veces, pero lo sigo ¿qué? Confesando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue ¿qué? Intercediendo. ¿Y hasta cuándo va a dejar de interceder por nosotros? Hasta que ya estemos allá. Amén. Entonces ya no va a ser el intercesor, porque ya no va a necesitar seguir intercediendo por nosotros. Pero si, por ejemplo, yo sigo robando y robando y robando, ¿que no es un fruto de que tal vez no sea salva? ¿O? Bueno, si es una práctica constante, sí. ¿Sí? Pero mire, el que roba puede sentir este remordimiento, ¿no? Dice, no, pues ya no voy a robar. O sea, ¿le tiene más miedo a quién? A la policía, ¿no? O sea, miren, le voy a decir otra vez, o sea, si no hubiera policía y la consecuencia de robar no fuera a parar a la prisión o algo, miren, todos robaríamos. ¿Sí? Pero la persona que verdaderamente teme a Dios no va a robar por el temor de caer a la prisión o no, sino va a no robar porque ama a Dios, ¿sí? Y no quiere ofender a Dios, ¿sí? Pero una persona que no teme a Dios, el único temor que tiene esa persona es las consecuencias de caer en la prisión. ¿Sí o no? Pero de ahí, si no hubiera policía, me robaba donde fuera, ¿sí? Así que ahí está la diferencia. Hay que confesamos. Creo que también ahí la escritura es clara, ¿verdad? Que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Algunos piensan que solamente por los pasados. No. Es más, nuestros pecados pasados eran futuros porque Jesucristo murió antes de que naciéramos, ¿sí o no? Imagínense eso. Así que, ¿cómo pues es posible que Jesús haya muerto solamente por nuestros pecados pasados? Si todos nuestros pecados eran futuros cuando Él murió. ¿Sí? Así que pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Y una vez que somos salvados, somos declarados justos delante de Dios, ya no tenemos que arrepentirnos, aunque naturalmente viene de eso y en vez me arrepiento, Señor, de esto, claro, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos haciendo es estamos confesando. Es lo que iba a preguntar. Sí, porque a veces confundimos los términos porque no sabemos. Iba a preguntar eso, que si hay otras formas o varias formas de arrepentimiento en la Biblia, aparte del arrepentimiento para salvación, si hay arrepentimiento en cuanto pecamos, porque mi opinión, como cuando uno peca, naturalmente tiene que venir arrepentimiento para poder confesar el pecado. Yo tengo que, para decir, he pecado contra ti, yo tengo que arrepentir, porque arrepentir es dar vuelta, es de como regresar, y uno tiene que decir, yo me encuentro en mi mente diciendo, Señor, me arrepiento de lo que acabo de hacer y confieso el pecado, pero no es que yo me estoy arrepintiendo para salvación, no, pero aún siento ese... Sí, ya no se arrepiente uno para salvación, ¿sí? Porque ya el que está bañado ya no necesita bañarse otra vez. Solamente necesita lavar sus pies.
¿Qué fue lo que hizo Jesús para lavarle los pies a los que le dijo, oh no señor, que le dijo, pero no señor, no me vas a lavar a mí los pies? Dice, pues si no te lavo los pies, no tienes entrada conmigo. Oh no, de entonces baña. ¿Sí? Pero siempre yéndose a los extremos. Dice, no es necesario que te vuelvas a bañar, simplemente lavarte los pies. ¿Sí? Y eso también quiere decir que una persona que ya está espiritualmente bañada, ya no, si peca, ya no necesita volverse a bañar. Simplemente limpiar lo que se ensució. ¿Sí? Si se ensució las manos, se limpia las manos. Si se ensució los pies, como en ese caso, ¿eh? Porque era ilustrativo, pues nomás se lava los pies. O sea, confiesa. ¿Sí? Pero es natural poder decir. Claro, como dijiste, necesita uno arrepentirse en cierta forma. ¿Eh? Se arrepiente uno y confiesa. Pero no se arrepiente uno ya para salvación. Se arrepiente uno porque ve que uno pues no obró bien, siente el arrepentimiento y dice, Señor, he fallado en esto. ¿Sí? Y creo que eso es la diferencia en arrepentirse para la salvación, porque pues cuando dicen, pues David se salvó porque se arrepintió, es como que tuvo que creer de nuevo, tuvo que rebautizarse. No quiere decir que si vuelve a pecar tiene que volver a arrepentirse. Eso es lo que... Para salvación. ¿Cuántas veces tiene que hacer la persona eso? Y eso es lo que Martín Lutero, en lo que dicen de él, dice que Martín Lutero dice, salía de la confesión, estaba caminando y pensaba en algo, pecaba y regresaba. Y dice que siempre hacía eso, regresando a confesar sus pecados o a arrepentirse. Pero, ¿saben qué? De alguna manera lo hacemos todos. Sí. ¿Sí? Porque hay veces que, bueno, al menos antes, ¿verdad? Si nos llamaban al altar, ¿verdad? Arrepiéntete. Ahí veníamos otra vez y no, pues sí, no estoy muy seguro que sí me haya arrepentido, pues por si acaso voy otra vez. Y luego, no, pues sí, no, sí. Pero ¿saben qué? El salvo tiene más conciencia de su pecado, por eso piensa que nunca se ha arrepentido lo suficiente. ¿Sí? Pero una persona que no conoce el arrepentimiento y no tiene temor de Dios, pues no tiene ese, ¿cómo se dice? Sentido por el pecado. Pero cuando tenemos ese sentido de pecado, nos hacemos más conscientes del pecado y por eso queremos cada rato estarnos arrepintiendo. Porque pensamos que a lo mejor no lo hicimos bien o eso, ¿sí? Una persona que no es salva no tiene ese sentimiento, ¿sí? Así que de alguna manera eso en veces es normal, ¿sí? A ver. Buen día, Elizabeth. ¿Por qué en la carta de Filipenses, en el capítulo 2 del versículo 12, les escribe que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, y en otra versión dice, cuidad en vuestra salvación, y les hace un énfasis, dice, con temor y temblor. ¿Por qué les hace ese énfasis de temor y temblor? O sea, si la salvación no se pierde, ¿por qué dice con temor y temblor? ¿Por qué dice eso? A ver, ¿por qué dice eso, Pablo? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La primera cosa sería terminar el versículo. ¿Qué dice más? Recuerden, siempre hay que tomar los versículos dentro de su contexto. Dice después, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok.
la manera de abordar esto, primeramente, recuerden, hay que tomarlo siempre en contexto, ¿sí? Y aún dentro de algunos pasajes como esos, tenemos que pensar, ¿sí? Lo que enseña, primero lo que enseña la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Recuerden, la palabra de Dios no se puede contradecir, no se contradice, ¿sí? Porque en Dios no hay contradicción. Ok. Tomar las cosas dentro de contexto no solamente quiere decir que tomemos lo que está antes del versículo y después del versículo, ¿ok? Primeramente tenemos que tomar en contexto lo que dice de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué es lo que enseña en general la Escritura? ¿Ok? Después estamos ahí en Filipenses. Después tenemos que ver a quién se está dirigiendo la carta a los Filipenses y cuál es el tema que se está tratando ahí, ¿sí? Primero la carta y después de la carta, capítulo, ¿verdad? Y después del capítulo, los versículos, ¿sí? Así que tenemos que tomar todo en cuenta. Eso es tomar las cosas dentro de su contexto, ¿ok? Si la palabra de Dios nos dice que Dios es el que salva, ¿ok? Que Dios es el que salva, que la salvación es de Jehová, y ya leímos lo que dice Romanos, y no solamente en Romanos, sino en otras, en el Antiguo Testamento y todo, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a un pasaje como ese, no podemos decir, oh, aquí dice la salvación se pierde, cuando en el resto de la Biblia dice que no. ¿Sí? Porque así es lo que pasa. Entonces ya estamos tomando ese versículo fuera de su contexto. Entonces, si a esa conclusión llegamos, cuando toda la Biblia nos indica que no es así, es porque no estamos entendiendo algo ahí. Y por lo tanto debemos de regresar ahí y encontrarle a qué se está refiriendo. Porque si decimos que la salvación se pierde por ese versículo, entonces ahí Pablo se está contradiciendo lo que dijo en Romanos, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces hay que ver en qué sentido está diciendo eso, ¿sí? Entonces si leemos, dice, vamos a leer un poquito más antes, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, en el versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están abajo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y luego dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? La salvación es de Dios, pero miren, la salvación también tiene que ver con ¿qué? Santificación. ¿Ah? Sí, cuando Dios nos salvó, nos salva, ¿para qué? Para santificarnos. Sí, Él nos hizo santos, somos santos, ¿sí o no? Entonces, cuando dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿de qué es donde nosotros sí nos podemos ocupar? No en la salvación, porque eso es un hecho que Dios hizo, es algo que Dios hizo, pero en la santificación, ahí sí nos podemos dedicar, ¿sí? A nuestra ¿qué? Santificación. Y aún así, el Espíritu de Dios nos santifica, ¿sí? Pero, como les dije anteriormente, no es que, ok, santifícame, Señor, y ya. Yo solamente, tú haz conmigo lo que quieras, ¿ah? Y vamos a decir, ahí está la Biblia,
pues tú enséñame, la voy a poner debajo de mi almohada para ver si así por medio de osmosis la puedo percibir, ¿no? No. ¿Qué dice Pablo? Que debemos estudiar la palabra de Dios ¿con qué? Diligencia. Y para hacerlo con diligencia se ocupa ¿qué? Esfuerzo. ¿Sí? Así que el ocuparnos de nuestra salvación, lo más correcto sería nuestra ¿qué? Santificación. ¿Sí o no? Porque ahí sí podemos desbordarnos, santificarnos, ¿sí? Aunque el Espíritu de Dios está haciendo eso en nosotros también, pero también nosotros tenemos que poner de ¿qué? Nuestra parte. Debemos ser ¿qué? Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, pero tampoco no debemos de dejarlo todo a Dios. ¿Sí o no? Tenemos que hacer algo nosotros también, ¿no? Así como Dios hizo todo para salvarnos, también es la responsabilidad del hombre, ¿qué? Confesar que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Sí? O sea que aún dentro de aquí, sí hay algo que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Dios nos ha dado todo, pero si nosotros, miren, si nosotros tenemos sed, yo me estoy muriendo de sed, estoy en el desierto, y alguien me trae una botella de agua, ¿no? Pero miren, el agua no se va a pasar a mi boca así, solita, ¿no? No me voy a acercar ahí a ver si sacio mi sed, y quizás estando más cerquita del agua, sacio mi sed. No, la única manera de saciar mi sed es ¿qué? Tomarla, ¿sí? Y hacerla ¿qué? Mía, ¿sí? Así que si Dios nos proveyó la salvación, nosotros tenemos que tomarla. ¿Amén? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Quedó contestada la pregunta, hermana? Sí, algunos usan ese versículo para decir, ahí está, mira. ¿Sí? Pero no, está hablando ahí más que nada recuerden que la salvación y la santificación son ¿qué? Van juntos, son sinónimos. De la manera que yo lo veo es, como se entiende, porque como usted dice, la palabra de Dios pues tiene sus pilares, los pilares no se pueden, Sí. Con un versículo no puede tumbar los pilares o tumbar a Jesucristo, tumbar el sacrificio, No. tumbar la justificación por un versículo. Hay gente que dice, toda escritura es para todo tenemos que tomar en... No. En otros lugares he escuchado eso. Pero lo que estoy viendo aquí es que dice ocuparse en vuestra salvación. Dios nos ha salvado, Dios nos ha justificado. Dice, ocúpense en el caminar de la salvación que Dios les ha proveído con temor y temblor, porque es algo grandísimo, no es algo, no hay que tomarlo leve, pero la salvación, la justificación es tremendo. Sí, porque si robábamos, tenemos que hacer algo de nuestra parte para ya no robar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea que ahí es donde nos debemos de ocupar, ¿sí? Con temor y temblor. No para salvación, ¿sí? Porque la salvación solamente ocurre una vez. Pero ya una vez salvados, tenemos que trabajar ¿qué? En nuestra santificación, que es parte de la ¿qué? Salvación, pero no por la santificación nos vamos a ¿qué? O sea, la santificación no viene primero que la salvación, que es lo que muchas religiones falsas piensan. Que primeramente tenemos que ser ¿qué? Buenos. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Sí? Y esa ahí es la salvación por medio del esfuerzo humano. Dios dice, no, yo primero te hago bueno, para que bueno puedas hacer buenas obras. ¿Sí? Las cuales fueron ¿qué? Predestinadas desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero primero, miren,
El cristianismo es que Dios nos hace buenos primero, para que siendo buenos, cuando tengamos vida podamos hacer obras vivas, no muertas. La persona que está muerta espiritualmente, sus obras van a ser ¿qué? Muertas. Por eso es que no valen para nada. Son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Pero el que ya está vivo espiritualmente va a hacer obras ¿qué? Vivas. ¿Sí? Así que esto es lo que se predica en las falsas religiones, que primero la persona tiene que ser buena. No, en el cristianismo Dios primero nos hace ¿qué? Buenos, para poder hacer las buenas obras. Quería preguntar si es malo creer o seguir a Dios porque tienes miedo a la muerte o al infierno, y si eso te convierte en un verdadero creyente, o en otras palabras, salvado. Si es el puro temor a la muerte, no. Miren, hay muchos que tienen temor a una enfermedad y vienen a Cristo por ser sanados. Hay muchos que tienen problemas en sus matrimonios y vienen a Cristo nomás para que arregle sus matrimonios, ¿sí? Y ese es el error de que en muchas iglesias se predica eso: ven a Cristo y tu vida va a mejorar, vas a tener más dinero, vas a tener más amor. Miren, cualquiera puede pasar y decir, yo acepto yo quiero ese evangelio, porque eso es lo que el mundo anda buscando, ¿sí o no? Pero el verdadero evangelio, ¿cuál es? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, nomás ahora, mañana, todo el tiempo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Dios no nos está prometiendo que vamos a ser sanados de la enfermedad. Dios no nos está prometiendo que vamos a ser sanados o que vamos a tener una mejor condiciones o estabilidad financiera o una mejor relación. No. Si venimos a Cristo por estas cosas, no estamos viniendo a Él porque hemos reconocido nuestro pecado, ¿sí? Así que el que viene por esas cosas no se puede salvar porque anda buscando lo que el mundo anda buscando. Nos salvamos cuando reconocemos nuestro pecado y venimos a la fuente que nos puede limpiar de ese pecado. Esa es la salvación. Dios nos va a salvar de todas las enfermedades, ¿sí? No aquí, un día, ¿sí? Miren, todo lo que Él creó es de nosotros. Estamos pobres aquí, pero un día vamos a ser los más millonarios de todo el universo, ¿sí? Porque con Cristo somos juntamente coherederos. Todo lo que es de Cristo es ¿qué? Un día va a ser ¿de quién? De nosotros. Amén. Así que el temor a ir al infierno nos puede traer, ¿sí? Pero la fe viene por ¿el qué? El oír, y el oír acerca ¿de quién? De Jesucristo. Sí, una persona puede venir porque anda buscando a Dios para sanar, pero en el momento de escuchar el evangelio, ¿sí? Entonces ya no se preocupa tanto por su enfermedad, aunque sigue preocupado, ¿verdad? Pero más se preocupa por su pecado, el ser limpiado de su pecado. ¿Se contestó? Pablo dice, usted dice, sí, es la verdad que a veces ciertos temas o miedos nos traen a la iglesia a conocer quién es Dios, y Pablo en Filipenses dice, al fin de conocerle. Uh-huh. Él me tomó a mí, ahora yo quiero conocer quién es Él. Quiero conocer su salvación. Quiero conocer todo lo que es de Él, porque quiero ser, Él me tomó, me adoptó como su hijo. Ahora yo quiero ser parte de experimentar todo lo que Él tiene para mí. Sí, yo venía por una cosa, pero me di cuenta que hay algo más grande. ¿Sí?
O sea, yo venía por mi problema de salud, pero me doy cuenta que tengo un problema más grave, que es el pecado. Y eso es de lo cual yo me tengo que arrepentir, ¿sí? Pero fíjense, el peligro ahí es de que cuando vamos a un lugar donde nos están enseñando es un evangelio equivocado, las personas siguen llegando ahí para ser sanadas, ¿sí? Y siempre. En el momento que la enfermedad no se vaya, digan, no, puras mentiras, ¿sí? Yo fui ahí para que me sanara y yo no me he aliviado, sigo igual de malo. Quería creer en Jesucristo, pero ahora ya no creo, ¿sí? Se van desilusionados. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a un lugar esos y nomás se les predicaba de eso, de sanación y que iban a estar mejor y todas esas cosas, cuando eso no ocurra, se va a desilusionar la persona, ¿sí? En cambio, si viene buscando sanación física, pero se le predica el evangelio, dice, no hombre, esto que tengo yo aquí, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los aguante, ¿verdad? Pero yo voy por más, ¿sí? Yo voy, como dice Pablo, voy por llegar a la meta, ¿sí? Entonces, venimos por eso, pero encontramos algo más grande, ¿sí? Encontramos la salvación. Amén. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya nos acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Y sabemos que hay muchas cosas que no conocemos, Señor, pero para ello tú nos has dejado tu palabra escrita, Señor, para que con diligencia sigamos, Señor, escudriñando tu escritura.